Dios les bendice y bienvenidos una vez más a este espacio de análisis aquí en 3 Chapters Voz. Un gusto estar de vuelta para seguir profundizando en estos temas tan importantes. Hoy continuamos con nuestro segundo estudio basado en el libro Ruined Sinners to Reclaim, editado por David y Jonathan Gibson. Así es, y nos vamos a enfocar en una sección muy densa. Sí, la segunda, que se titula El pecado y la depravación en la Biblia. Abarca los capítulos del 10 al 16. Básicamente un recorrido por toda la Escritura. Exacto. Nuestra misión hoy es, rastrear cómo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, presenta la doctrina del pecado. Y es clave entender que no se habla de un simple error o una falla. Para nada. Se habla de una condición fundamental de la humanidad caída. Por cierto, para quienes se unen por primera vez, pueden encontrar otros estudios en nuestra lista de reproducción de 3 Chapters Voz en YouTube. Y para enmarcar nuestro análisis, es bueno recordar que la Biblia presenta el pecado de una forma unificada, pero con muchas facetas. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, a veces lo describe como una transgresión a la ley, otras veces como una corrupción del corazón. Y también como un poder que nos esclaviza. Exacto. El objetivo es trazar esa enseñanza a través de todo el canon, para entender mejor nuestra necesidad de redención. Es la base bíblica para lo que se conoce como la doctrina de la depravación total. Una doctrina que a menudo se malinterpreta. No significa que el hombre sea tan malo como podría serlo. Claro. Sino que cada parte de su ser, su mente, su voluntad, sus emociones, ha sido afectada y corrompida por el pecado. Entiendo. No es que seamos 100% malvados en cada acción, sino que el 100% de nuestro ser está, afectado por esta condición. Esa es la idea. Y para ver de dónde viene todo, el libro nos lleva, lógicamente, al principio, al Pentateuco. De acuerdo, empecemos ahí. En Génesis 1 al 3, el pecado aparece como algo muy concreto. Una transgresión directa. Sí, una desobediencia a una orden explícita de Dios dentro del pacto de obras. Pero el libro argumenta que Adán no actuaba solo. No, para nada. Este es un punto crucial. Él no era un individuo privado. Era lo que la teología llama la cabeza federal de la humanidad. O sea, el representante de todos nosotros. Su caída, por lo tanto, tiene consecuencias universales. Romanos 5 lo deja clarísimo. Y las consecuencias son inmediatas. Se rompe la comunión con Dios, entra la muerte, tanto espiritual como física, y, toda la creación es maldecida. Y esa fractura inicial prepara el escenario para lo que sigue. Por ejemplo, en Éxodo, con la entrega de la ley. La ley moiseica. Mucha gente cree que la ley se da como un medio para ganar la salvación. Es un error muy común. Pero el libro subraya algo importante sobre el contexto. Así es. La ley no se entrega a un pueblo para que pueda ser redimido. Se entrega a un pueblo que ya ha sido redimido de Egipto. Éxodo 20, versículo 1. Exactamente. Por lo tanto, la obediencia es la respuesta de fidelidad al pacto. Quebrantar la ley es quebrantar el pacto. No es solo romper una regla, es ser infiel a una relación. Y todo el sistema de sacrificios que viene con la ley lo subraya. Claro, demuestra la gravedad del pecado y la necesidad constante de expiación. Una expiación que ellos mismos no podían proveer de forma definitiva. Ok, ese es el marco en el Pentateuco. Pero ¿cómo se ve esta condición en la práctica, en la vida diaria de Israel? Para eso, el libro nos lleva a los libros históricos y proféticos, y el libro de los jueces es un retrato, bastante sombrío. Sí, el ciclo deprimente de jueces. Es un ciclo de depravación. El pueblo peca, Dios envía juicio, ellos claman por liberación, Dios levanta a un juez. Y en cuanto el juez muere, vuelven a caer, pero cada vez peor. Es una espiral descendente. Ilustra perfectamente lo que pasa cuando no hay un rey justo que gobierne. Y luego con los profetas, el lenguaje sobre el pecado se vuelve, si cabe, aún más intenso. Mucho más. El libro destaca 2 metáforas poderosas. La primera es la del pleito pactual, que vemos en Isaías capítulo 1. Dios como demandante y juez. Sí, llevando a su propio pueblo a juicio por rebelión. El pecado no solo contamina a las personas, sino que profana y desola la tierra santa. Es una imagen muy fuerte. Pero la otra metáfora, la del adulterio espiritual, es quizá más visceral. Totalmente. En Oseas, por ejemplo, la idolatría de Israel
Se describe como una traición al pacto matrimonial con Yahvé. El pecado ya no es solo romper una regla. No, es romper un corazón. Es una violación de la relación más íntima. Hemos visto el pecado a nivel de pacto, a nivel nacional y a nivel individual. ¿Qué pasa en el corazón humano? Esa es la transición perfecta a la literatura sapiencial. Pasamos del gran escenario al microcosmos del corazón. Y en un libro como Proverbios, el pecado cambia de nombre. Se le llama necedad. Precisamente. Y Proverbios localiza el origen de esa necedad en el corazón. Hay una pregunta en Proverbios 20, versículo 9, que es demoledora. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? La respuesta implícita es nadie. La sabiduría no es nuestro estado natural. Debe ser enseñada, buscada, disciplinada. Proverbios 22:15 lo dice. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y luego tenemos Eclesiastés, que lleva esto a una conclusión existencial. La vida bajo el sol. Exacto. Es una exploración de un mundo marcado por la futilidad, por el absurdo, como consecuencia de la maldición del Génesis. Es el reflejo de una creación frustrada y caída. Pero en medio de todo esto está el libro de Job, que parece atacar el problema desde otro ángulo. Job es fundamental, porque rompe con esa teología simplista de si sufres es porque pecaste. Una idea que sigue siendo muy popular hoy, demasiado. Y el libro muestra que no todo sufrimiento es un castigo directo por un pecado personal. Los propósitos de Dios a menudo están ocultos. Pero lo interesante es cómo Dios se refiere a Job. Lo llama mi siervo Job. Y en esto, el libro sugiere que Job es un tipo, una prefiguración del siervo sufriente, De Cristo. quien soportaría un sufrimiento inmerecido que al final conduce a la gloria y la vindicación. Y esa idea nos lanza de lleno al Nuevo Testamento. Es como si todo el Antiguo Testamento hubiera estado diagnosticando la enfermedad, Desde todos los ángulos posibles. para que cuando llegue el médico entendamos la gravedad del asunto. Una descripción perfecta. Y Jesús, en los Evangelios, asume ese diagnóstico desde el principio. Su famosa declaración en Marcos 2. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Su ministerio no es para mejorar a la gente buena, es para rescatar a los perdidos. Y describe el pecado como una deuda. ¿Sí? Una deuda imposible de pagar. La parábola de Mateo 18, con esa deuda de 10,000 talentos, es una suma astronómica a propósito. Para dejar claro que la bancarrota moral es total. Exacto. No puedes salir de esa deuda con buenas obras. Necesitas que sea perdonada por completo. Y la cruz es la única solución. Y este es el mensaje que vemos en el libro de los Hechos. Sí, la predicación apostólica se centra en el arrepentimiento y la fe en Cristo. La salvación es enteramente por gracia. No es el hombre el que toma la iniciativa. Para nada. Es Dios quien abre los corazones, como el de Lidia. Es Dios quien concede arrepentimiento para vida. La iniciativa siempre es divina. Y esto nos lleva al apóstol Pablo, que toma todos estos hilos y los teje en una teología increíblemente robusta. Especialmente en Romanos. Para Pablo, el pecado es más que actos aislados. Es un poder. Un poder personificado. Un tirano, un amo que esclaviza. Correcto. Pablo enmarca su teología en un esquema de dos eras. Este siglo malo y el siglo venidero. Y el creyente vive en la superposición de ambas. Y de ahí viene esa lucha interna, esa tensión constante entre la carne y el espíritu que describe en Gálatas. Y es importante aclarar a qué se refiere con la carne, la sarx. Cierto, no es solo el cuerpo físico, como en un dualismo griego. No. La sarx es la naturaleza humana caída en su totalidad. La mente, la voluntad, las emociones, todo en su hostilidad hacia Dios y su ley. Romanos 8 lo dice que la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es un problema de disposición del corazón, no solo de comportamiento. Es como si todo el sistema operativo estuviera dañado, no solo algunos archivos. Eso es una gran analogía, y mientras Pablo lo describe como un poder tiránico, el apóstol Juan lo aborda desde otro ángulo. Para Juan la esencia del pecado es la incredulidad. El rechazo a Cristo, la luz del mundo. Juan 3:18 es tajante. El que no cree ya ha sido condenado. Todos los demás pecados son solo síntomas de esa enfermedad raíz. Exactamente. Y, al igual que Pablo, también lo ve como esclavitud. Jesús mismo lo dice en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y finalmente en Apocalipsis todo llega a su clímax. Vemos la solución definitiva. Cristo es el Cordero que con su sangre compró o rescató para Dios a un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Los libera de esa tiranía. Y también vemos la consecuencia final para el pecado no resuelto, la muerte segunda. Entonces, si recapitulamos este viaje, el diagnóstico bíblico es grave. Es muy grave y consistente. El pecado es rebelión contra un Dios santo, es quebrantamiento del pacto. Es una corrupción que afecta a todo nuestro ser. Lo que llamamos depravación. Es una fuerza que nos domina, una esclavitud. Y en su núcleo más profundo, es incredulidad hacia Cristo. Es un panorama ciertamente sombrío, no podemos negarlo. Pero es el telón de fondo necesario para comprender la magnificencia del Evangelio. Claro. Cuanto más profunda es nuestra comprensión de la ruina, más gloriosa se vuelve la gracia de Dios en la obra redentora de Jesucristo. No puedes apreciar la cura si no entiendes la gravedad de la enfermedad. Y eso nos lleva a un pensamiento final que es un verdadero desafío para nuestra cultura actual. Vivimos en un mundo que a menudo busca sanar en lugar de redimir. Sí, se redefine el pecado como trauma psicológico o simplemente como falta de autoestima. En una cultura que nos dice que nuestro mayor problema es lo que otros nos han hecho, la enseñanza bíblica nos confronta. Totalmente. Y la pregunta para meditar sería esta. Si nuestro problema más profundo no es externo, sino nuestra propia rebelión interna contra Dios, ¿cómo transforma eso nuestra vida diaria? ¿Cómo transforma el comprender que la solución no es la terapia, sino el Redentor? Una pregunta que cambia por completo el eje de nuestros problemas y sus soluciones. Sin duda, algo en qué pensar. Así es. Muchísimas gracias por este examen tan detallado. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Gracias. Recuerden que pueden seguir explorando estos temas en nuestro canal de YouTube, 3 Chapters Voz. Dios les bendice.